Ok, bueno, buenas noches a todos. Espero estén bien, ya con internet y electricidad a tope en las casas. Han sido unos días tormentosos, casi como que el destino no quiere que tengamos clases los días miércoles. Llevamos 2 semanas consecutivas cancelando, pero en ninguna de las dos ocasiones ha sido por gusto. Si hubiera sido por gusto, no estaríamos acá tampoco el día de hoy. Bueno, comentar lo siguiente antes de que iniciemos esta tercera unidad, porque eso era lo que vamos a hacer, ese es el plan para el día de hoy, es comentarles para el examen de mañana. Recuerden que mañana tenemos 3 horarios distintos. Hay en el campus, es una tarea, no es un cuestionario el que van a tener. Entonces, en la tarea, ahí mismo está el archivo para que se pueda preparar y ahí mismo suben entonces la tarea. ¿Okay? Yo ya les había adelantado que se iba a trabajar en parejas. Es una actividad bien sencilla, ya están los puntajes calificados, es conversión de puntaje bruto a puntaje T, elaboración del código y la clave del perfil, calificación de INVAR-INVER, y la elaboración nada más del análisis de resultados. No el informe en general, conclusión no, solo los análisis de resultados. Y luego 4 combinaciones de escalas de validez para que ustedes hagan el apartadito chiquito y para ver que me expliquen ustedes a mí qué es lo que significa esa combinación de escalas. Creo que lo voy a ampliar realmente, no, para no estar yo sé que a veces el internet puede fallar, etcétera, etcétera, pero lo voy a abrir entre 6 y 8 horas para cada grupo. Para que no se sientan apretados con todo ese tiempo, o sea, si lo terminen 2, qué bueno. Disculpe, Pero, combinaciones que dijo la última que no pude lograr. perdón, no le capté. Combinaciones que dijo de último, que no le logré captar. Disculpe. Escalas de validez. Escalas de validez, combinaciones de escalas de validez. ¿Estamos? Ok, está entrando una persona más. Lick, cuando dice interpretación de resultados nada más, como poner los rasgos que identifican. Sí, el proceso que ustedes hacen del vaciado de escalas, el castigo, organizar y luego construir, por eso lo están haciendo en pareja. Recuerden que también por eso esa es la idea, también que ustedes lo hagan en pareja. Listo, Lick. ¿Qué más? El día de ayer a la medianoche se entregó la tarea de la coevaluación, no puedo descargarla porque, como les digo, estuve literalmente todo el día sin internet. Hoy lo que estuve trabajando así medio fue que compartí de mis datos telefónicos a mi computadora para medio trabajar algunas cosas de otras clases. Pero creo que por ahí el lunes voy a estar trabajando en esa situación. Lo que me queda también es abrir el foro de la unidad 2, porque ya finalizamos finalizamos unidad 2. Vamos a abrir foro unidad 2. Vamos a dejar hasta el día miércoles la participación. ¿Ok? Igual es una pregunta, no es como que se tienen que preparar para hacer esa pregunta, esa participación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces voy a compartir las pantallas. Y si quieren, ahorita sí ya pueden apagar su cámara para no interferir en el proceso. Y regálenme un segundo, por favor. Denme un segundo.
Ok, entonces comentarles, están viendo ahorita la presentación en PowerPoint y creo que también están viendo mi Drive. En este Drive yo les subí toda la información relevante para esta unidad 3, como les había comentado. Esta presentación, que es la presentación que se ven como con el mismo fondo de madera de MPI, esa es la que vamos a ver el día de hoy, pero les quiero comentar lo siguiente. Van a encontrar también una presentación en PowerPoint que lleva todos los puntos importantes de la aplicación. Van a encontrar también un resumido de la documentación que vamos a necesitar para el cálculo del índice de capacidad general. También van a tener el cuadernillo de respuestas 1, cuadernillo de respuestas 2. Vamos a tener, aquí quiero hacer un apartado y quiero hacerles una distinción muy importante que debemos de hacer. Lastimosamente, para cuando yo empezar la clase, es más, WISE medición 3 tuve que hacer cuando empezamos a dar las clases de manera virtual y nos movimos de la presencialidad a la virtualidad, tuve que hacer por ahí un Frankenstein y echar mano de todo lo que tenía. Y por ende, no pude obtener como las pruebas de manual moderno que nosotros teníamos en la universidad. Sin embargo, encontré todos estos manuales que les quiero mostrar. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verlos. Son de la editorial Pearson. No sé si logran verlo acá. Okay. Entonces, por eso es que van a haber algunas variaciones en cuanto al manual que ustedes van a tener también de manera física. Por ejemplo, aquí tenemos, normalmente en la de manual moderno tenemos 2 cuadernillos de estímulo. En esta escala que es la de Pearson tenemos 3. Por ende, la organización es diferente, la manera de disponer los reactivos también es diferente. Por eso ven aquí, cuadernillo de estímulos 3. En el caso de la anterior, de la hoja de respuestas 1 y hoja de respuestas 2, esa no cambia, es exactamente la misma, porque aquí vamos a tener tanto, en el caso de las pruebas que requieren este tipo de, este cuadernillo de respuestas, como lo son en el caso del cuadernillo de respuestas 1, búsqueda de símbolos, y si ustedes ven, es el tríptico, ¿no? Y tenemos en la última parte del cuadernillo de respuestas 1, tenemos claves, y por otra parte, en el cuadernillo de respuestas 2, tenemos cancelación con sus 2 respectivos ítems. Adelantando un poquito para la información, tenemos esta guía de recursos de evaluación infantil que su autor es Jerome Sattler. Yo creo que ya la mayoría de ustedes están un poco familiarizados con esta temática porque es la que se utiliza en medición 1, medición 2, básicamente se utilizan las 4 mediciones. Y principalmente nos va a brindar a nosotros la oportunidad de poder generar recomendaciones, ¿no? Todo esto es la parte de análisis y por ahí no se lo puedo mostrar exactamente la página ahorita, bueno, llevaría toda la noche buscarla. Tenemos por ahí en la página 140, si no me equivoco, un segundito, 140 o 146, para la elaboración de las recomendaciones. Aquí está, ¿ok? Página 155. Aquí tenemos todas las bases para la interpretación, implicaciones de puntuaciones altas y luego cómo poder brindar la oportunidad de las recomendaciones que ustedes encuentran en la última columna. ¿Estamos? De ahí por aquí tenemos un formato del informe. Nos vamos a adelantar a esa parte. También tenemos por acá el manual. Este manual es de la misma editorial Pearson. Por ende, como les digo, puede variar algunas cosas. Sin embargo, es el manual de aplicación y corrección de México. Por ende, a pesar de que tenga distintas disposiciones,
si cuenta con las mismas, si cuenta con las mismas, con los mismos procesos de estandarización. También tenemos por acá el manual de México, este que tiene las estandarizaciones, perdón, y es un manual completo. Este que dice Manual México es el que nosotros vamos a estar utilizando. La presentación que vamos a ver el día de hoy, y también tenemos los protocolos. En el caso del protocolo, la primera página, hay algunas variaciones en este protocolo de registro, sin embargo, ha sido la mejor imagen que he podido conseguir, porque hay muchísimos otros, pero que realmente dejan mucho que desear en el sentido de la claridad, o el color no está bien diseñado, entre otras cosas. Y finalmente por acá tenemos, creo que aquí se vino duplicado. Y en última posición tenemos ya el libro completo, el que vimos anterior, la guía de evaluación de recursos didácticos. Ese documento es solamente con los apéndices, y en el caso de este libro es el libro completo de manual moderno. ¿Estamos? Hay buena cantidad para que nosotros nos podamos distraer un poco, ¿no? Entonces, las libretas de estímulos simplemente es la organización de las subpruebas que está distribuida en diferentes libretas, ¿verdad? Pero con el contenido no hay ningún problema, ¿verdad? No, eso continúa igual. Lo único que hicieron fue, solo le voy a volver a mostrar. Un segundito. En el caso de las libretas de estímulo, las tenemos por acá. En el caso de las libretas de estímulos, ustedes ven por acá tenemos diseño con cubos, matrices, aritmética, rompecabezas visual. Aquí tenemos balanzas, figuras incompletas y vocabularios. Y aquí tenemos analogía, vocabulario, aritmética, información y comprensión. Entonces, en este caso, la disposición de este tipo de cuadernillos son las que cambian. En cuanto a manual moderno, no se presenta la división en 3 tomos, sino solamente en 2. Entonces, esa es la versión, la diferencia principal con respecto a esto. ¿Estamos? Listo, Lick. Ok. Entonces, vamos a avanzar el día de hoy. Les voy a hacer una introducción a la prueba como tal, pero van a haber algunos elementos que me voy a ir saltando porque ustedes ya los conocen. Como les digo, ya vienen con esa formación de medición 1 y medición 2. A ver, les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan honestamente al chat. Del 1 al 10, en su percepción, ¿qué también manejan WIPSI y WISC? No, rápido. Por ahí el chat. Del 1 al 10. 1 siendo lo menos y 10 obviamente siendo lo más. 8, un 8, 7.5, un 10. Pues que esto casi que solo les voy a dar, entonces el material le vayan a trabajar por su cuenta. No, Lick, tampoco. Pues si hubiera sabido esto, no los conecto hoy. No, mentira. Pero por lo menos lo que quiero abrir, hoy pensaba darles las 2 horas, pero realmente yo no me siento muy bien. Me está volviendo un poquito el dolor de cabeza que tuve hace un par de días y no quiero abusar. Entonces, fue por ahí, 7, 6, 8, 7, 10, está bien, vamos bien. Entonces vamos a dar la introducción a la prueba y vamos a les quiero hacer una pregunta también, perdón, y quiero que sean honestos conmigo. ¿Les sirvió ver el video del taller de MMPI 2? Que no lo hicimos en esta clase, sino que lo hicimos en la clase anterior. ¿Les sirvió? Sí, la verdad que sí, bastante. Yo no sé si recuerda que yo le dije que no entré a 2 clases, yo me orienté muchísimo con ese video. Perfecto.
Porque, pues, obviamente, como yo les he dicho, he dado esta clase mucho tiempo y ya cuento con ese material didáctico. Entonces, para que ustedes se lo voy a subir al campus. Se lo voy a subir al campus para que ustedes también lo puedan tener y puedan ir avanzando con esa información. Entonces, si usted puede ir adelantando e irlo viendo por su cuenta, excelente. Entonces, vamos a hacer eso, se lo voy a subir ahorita al tema. Entonces, para ir ¿Perdón? Una consulta. Sí. Con lo de, bueno, no sé si recuerda que yo le pregunté sobre lo de la aplicación y usted dijo que iba a subir un video para ver más o menos cómo era lo de la aplicación. Sí, fíjense que les tengo que pedir disculpas porque, como les dije, estuve trabajando con las uñas estos días, literalmente con las uñas. Entonces, creo que hoy al terminar la clase se lo subo de una vez. Está bien, y gracias. Ayer también. Gracias, Lee. Gracias, Rodolfo. Si usted mira que mañana antes del examen no he subido esa información, tal vez me mande un correo. Sí, está bien. Gracias. Ok. Para seguir un poco la tónica de toda la escala Webster que nosotros hemos visto, ya han visto WIPSI, han visto WIS, y por ende ya saben que este es el instrumento de medición de la inteligencia por excelencia. Si ustedes me preguntan a mí, o sea, hay otras pruebas, han surgido muchísimas pruebas que tienen una lógica para evaluar ciertas habilidades. Por ahí creo que les había preguntado cuántos de ustedes habían pasado por los procesos de evaluación y selección de personal. Creo que muchos están relacionados con esta situación, el aplicar pruebas, el contestar correos electrónicos que contengan las pruebas y que trata de medir ciertos aspectos de la inteligencia. Creo que todos están de alguna manera un poco más relacionados con este tipo de situaciones, pero indiscutiblemente todas las pruebas Webster han sido de las mejores para poder evaluar el constructo de inteligencia. En este caso, vamos a tener y vamos a seguir con la tónica que hemos visto hasta este momento, que es aplicar, calificar e interpretar. Obviamente hay muchos aspectos que resaltan sobre esta situación, como ser los aspectos psicométricos, clínicos y neuropsicológicos que veremos un poco más avanzado. Obviamente debemos de comprender que recordemos por ahí, no sé si ustedes recuerdan un poco la historia de las pruebas de inteligencia, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer ese recorrido, pero la primera escala, ¿verdad?, nace como una escala realmente para medir el éxito académico en escuelas parisinas, que estuvo a cargo de Alfred Binet y su ayudante Simon. Entonces, la primera escala fue de inteligencia como tal, que se enfrascó muchísimo en evaluar los dos aspectos, el aspecto verbal y el aspecto ejecutivo, fue la escala Binet-Simon. Y por ende, por ahí a inicios de los años 1900, y a partir de ahí es que nace como un boom, obviamente, todo el proceso de elaboración de pruebas de evaluación de la inteligencia. Pero es realmente hasta 1939, por ahí podrán ustedes hacer sus propias conjeturas con respecto a las épocas históricas que estaban ocurriendo en ese momento, que David Webster hace la primera versión de un instrumento de medición de inteligencia de niños y adultos. En este caso no existía la distinción entre estos aspectos. Por ahí algunos de los primeros intentos de evaluar la inteligencia de manera integral lo hizo Sir Francis Galton en los años 1800. Sin embargo, nunca se creó una prueba de inteligencia total, sino que evaluaba principalmente tiempos de reacción, fuerza de presión, agudeza visual, y esto sobre todo en la infancia para tratar de detectar individuos con superdotación intelectual. Luego, la escala que les comentaba, realmente que es como la primera que surge como tal, ¿verdad?, con
con una lógica y quiero comentarles algo, cómo hemos cambiado, ¿verdad? Obviamente, de ese punto. Porque antes, ahora hablamos, ¿verdad?, de inteligencia promedio, inteligencia debajo del promedio, limítrofe y demás. Antes las clasificaciones eran repasado, imbécil o idiota. Así que, para que vean qué cambios los que hemos tenido por ahí cerca de más de un siglo, perdón, un poco más de un siglo. Y en 1908, a partir de ese primer intento por evaluar a los niños, se genera una estratificación, o sea que se empezó a evaluar niños entre los 3 y los 13 años. Finalmente, al hacerse esta distinción y ver el éxito que se tuvo al evaluar el impacto académico en niños, se amplió y ahora se trataba de evaluar la inteligencia en adultos. A partir de la prueba de Stanford Binet, Louis Terman, que también era un psicólogo que trabajó en cuanto a los procesos de adaptación de esta escala, definió realmente que el proceso de evaluación podía irse en 2 vías importantes. Y por ende lo que quería era descubrir, ya sea si los individuos mostraban deficiencia o por otra parte superioridad. También en esta misma adaptación de la escala Binet-Simon se muestra que se trata de alcanzar ciertas actitudes vocacionales y él es el primero que habla acerca de las aptitudes, o sea, de las habilidades, de las destrezas para conocer si un individuo estaba apto para desarrollar ciertas actividades o ciertas acciones. Y también introduce como, en un primer momento, lo que conocemos en la actualidad como el coeficiente intelectual. Les coloco un poco para que vean que realmente la idea que se tenía en este primer momento era muy buena. Se trataba de alcanzar al máximo posible y es más, ustedes ven, se apega muchísimo. Y por ahí vamos a ver un poco más adelante que hay algunas pruebas de 1939, 1940, que nacen en las pruebas de Army Alpha y Army Beta, que eran 2 pruebas para evaluar la inteligencia de individuos que estaban optando por un puesto en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas de ellas que todavía en la actualidad continúan teniendo un aspecto relevante. Entonces, Army Alpha y Army Beta, como les había comentado, habían tomado muchas de las pruebas que nosotros estábamos viendo anteriormente, algunas situaciones y algunas pruebas que nosotros conocemos en la actualidad, como figuras incompletas, ordenamiento de dibujos, símbolos claves. Eran pruebas que en ese momento nacieron para las pruebas para el ejército, para evaluación de individuos en el ejército, y todavía en la actualidad son utilizadas por la gran cantidad de valor que se considera. A partir de tratar de evaluar entonces este tipo de situaciones, necesitamos entonces delimitar qué era la inteligencia. Y aún en individuos que se mostraban, y si ustedes pueden ver la cantidad de tiempo que existe, aproximadamente 65 años entre un simposio y el otro, en los cuales se tocaron por primera vez los términos de inteligencia, se abordaron múltiples definiciones. Incluso ustedes ya les adelanté algunos términos y algunas definiciones de inteligencia, como la que vieron de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, o lo que vieron también acerca de Charles Spearman, del factor general, factor específico. Hay algunos otros autores que tratan de definir la inteligencia, pero todos al menos caen dentro del aspecto dentro de 3 aspectos importantes. Uno es la capacidad que tiene el individuo para adaptarse a su entorno. Quiere decir, la inteligencia como tal se considera no solamente la inteligencia académica,
o no solo es a partir de puntajes que se pueden alcanzar en un proceso de educación formal, sino también cómo el individuo se puede adaptar y puede resolver problemas que se le presentan en su día a día. También los procesos mentales básicos importantes, como lenguaje, habilidades matemáticas, al menos básicas, conocimiento general, léxico, sentido común, juicio, entre otras cosas. Y finalmente el procesamiento de orden superior, que tiene que ver con la toma de decisiones, con el pensamiento crítico, con elaborar habilidades y poder aprender habilidades que le permitan realmente sobresalir y tener éxito en el campo que desarrolle o que considere desarrollar el evaluado. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Lick. Entonces, por ahí Luis Terman, que habíamos hablado de 1921, realiza una definición de la inteligencia como la capacidad para realizar razonamientos abstractos. Esto hace referencia a la utilización de habilidades fuera del concretismo. Alfred Binet plantea que es un conjunto de facultades como juicio, sentido práctico, iniciativa y capacidad para adaptarse a las circunstancias. Quiero adelantarme por acá antes de que volvamos a esto. Y nuestro autor principal, que es David Wechsler, habla que la inteligencia como tal se compone de distintas cualidades, de distintas capacidades. Y por ende, la inteligencia no solo es la suma de capacidades, sino también cómo esas capacidades pueden funcionar en combinación, y también la motivación es algo importante. Porque nosotros podemos, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen las habilidades para hacer algo? De repente tienen la facilidad de aprender X o Y actividad, pero simplemente no tienen el deseo. Me he encontrado en estas clases que hay personas que tienen mucha facilidad para memorizar consignas, para aprender cierta información, ciertos datos, pero sencillamente no les interesa la clase. No estoy diciendo que sean buenos o malos, sino que sencillamente su motivación no está colocada en el lugar correcto. Y voy a volver por acá. En 1939 nace la primera escala, que es la escala Wechsler-Bellevue, y a partir de ello nace la forma 1 y forma 2. Esto es para evaluar entonces niños y adultos. Ustedes ven, esa es la primera división. Posteriormente nace el WISE como tal en su primera versión en 1955 y WISC su primera versión en 1949. Posteriormente, las pruebas de adultos continúan en distintas revisiones. Hasta en 1989 se realiza la revisión de la versión original. En 1997 se desarrolla la tercera versión de WISE. Y finalmente en 2008 estamos utilizando la WISE 4. Les tengo una buena pleca mala noticia. ¿Qué? Les tengo una buena pleca mala noticia con respecto a estas pruebas. Que ya está a punto de salir. Bueno, en primer lugar, contarles que el WIS 5 ya salió. O sea que para los que ya aprendieron los que aprendieron WIS 4 en edición 2, pues esa información ya está obsoleta. Y la buena pleca mala noticia es que ya va a salir el WIS 5 también. Entonces, van a tener que actualizarse. Así que vean el lado positivo, van a tener más conocimiento. El lado negativo es que... Lee, ¿sí? Cuando salga Y5, organiza un taller y nos los da. Sí, la verdad que nosotros hicimos eso porque, fíjense que, bueno, no quiero revelar mucho de mi edad, pero yo estudié con WIS 3. Entonces, cuando yo salí, literalmente estaban aprendiendo a manejar ciertas cosas de las pruebas de WISE 4 y yo tuve que volver a sacar un taller. Entonces,
Ahí cuando ya pueda tener mis manos en ese ejemplar, vamos a tener la oportunidad de lograr. Ok. Ay, un segundito. Ya voy a leer por ahí el mensaje. Ya. En mis tiempos hacía con la otra versión. Literalmente. Para decirles que yo estudié con WISE 4, no WISE, con DSM-4 y no DSM-5. Link, pero el DSM-6 también está, ¿verdad? ¿Ah? El DSM-6. No, está más cercano el CIE 11. Ahorita está DSM-5 y CIE 10. En teoría, supuestamente iba a salir en 2020 el CIE 11, pero obviamente todo este tema de pandemia hizo que se retrasara mucho el lanzamiento oficial. Hay algunas como versiones, no quisiera decir de prueba, pero son versiones que se han filtrado del CIE 11. Pero todavía la Organización Mundial de la Salud no la ha reconocido como el nuevo modelo como el modelo vigente, mejor dicho, de diagnóstico. Entonces seguimos con CIE 10, es más probable que salga el CIE 11 antes que el DSM-6. Por aquí esto ya lo vimos en Raven. Sin embargo, hacerles como un recordatorio en el caso del factor G, hablábamos de un índice de capacidad general como tal. Y por otra parte, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada también la vimos en Raven. Esta teoría es de Cattell y de Horn, y ellos plantean de que la inteligencia fluida es aquella que es innata, aquella que es inherente al individuo independientemente si ha pasado por procesos de escolarización o no. Y en el caso de la inteligencia cristalizada, es aquella inteligencia que el individuo realmente ha aprendido de manera consciente, realizando un esfuerzo, y sobre todo que tienen que ver con los procesos a nivel de formación académica y cultural. Ahora un poquito para ir haciendo ya la introducción a la prueba. Por ahí vimos un poquito de historia, algunas teorías, para ir haciendo la respectiva introducción de WISE 4. Es la última edición de la prueba que comentábamos. Contiene 15 subpruebas, de las cuales 10 forman parte del CI. Y 5 son pruebas complementarias. Lo vamos a ver eso cuando estemos ya en el proceso de análisis, de calificación e interpretación. Se divide en 4 índices factoriales, así como ustedes lo vieron en WIS, que creo que es la más fácil para que ustedes se puedan ubicar. Desaparece, a diferencia de WIPSI, desaparece la forma de ver el CI verbal y CI de ejecución. Aquí no tenemos CI verbal y CI de ejecución. Por ahí el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual son los que vienen a suplir esta necesidad. El rango de edad va entre los 16 años a los 90 años, 11 meses. Ahora, algo importante para ir cerrando un poco lo de la prueba y lo que nos dejó entonces su legado del autor es, en primer lugar, la distinción entre las habilidades verbales y no verbales. ¿Sí? La aparición de un cúmulo de conocimientos a partir de la exposición a la cultura, así como habilidades inherentes de cada individuo, rapidez, precisión, sentido común, lógica. Entonces, por ahí nace esa separación. También la aparición de 4 índices factoriales que hemos visto, así como el valor que aporta para nosotros como profesionales en un ámbito clínico, psicométrico y estadístico. ¿Cuál es entonces el objetivo de la prueba como tal? ¿Cuál es cuál es el constructo que nosotros vamos a evaluar entonces por acá? En primer lugar, vamos a evaluar el potencial cognitivo del individuo. Pero esto funciona, así como lo vimos con Luis Terman,
funciona en ambas vías. Funciona tanto para detectar habilidades como para detectar disfunciones. También nos va a ayudar a aportar información clínica relevante para desarrollar un diagnóstico. También en los ámbitos educativos y ámbitos educacionales, vocacionales, nos permite tomar decisiones como para, por ejemplo, utilizar WISE para poder brindar un lineamiento o una lógica de qué carrera debería estudiar el evaluado, así como qué habilidades o qué aptitudes puede tener el individuo para cierta carrera. Por ejemplo, individuos que de repente no tienen una habilidad muy buena a nivel matemático, pues difícilmente le podríamos venir y recomendar que estudie una carrera como ingeniería o qué sé yo. También el ámbito clínico permite que el individuo, que el profesional diseñe intervenciones para poder encontrar la información adecuada. En este caso voy a pasar un poquito de este proceso porque habla un poquito de las evaluaciones y de las estandarizaciones que ustedes ya han visto tanto en medición 1 y medición 2. No vamos a enfocar tanto en eso. Sí me quiero enfocar en el cambio que existe entre WISE 3 y WISE 4. ¿Por qué les quiero hacer voy a empezar allá. ¿Por qué sí les quiero hacer esta exposición? Porque, para serles sincero, todavía, si ustedes vieron WISE 3, data del año 1997. Creo que por ahí estoy casi seguro que alguno de ustedes todavía no había nacido por esos rumbos. Pero ¿por qué les quiero decir de esta información? Porque hay muchos profesionales todavía en nuestro país que están utilizando el WISE 3. No les digo que sea bueno, no les digo que sea malo, pero por lo menos conocerlo es algo importante. Entonces, esta información que nosotros tenemos por acá es con respecto a WISE 3. En el caso de WISE 3, en lugar de tener 15 pruebas, realmente teníamos 14. ¿Ok? De esas 14 se decidieron eliminar 2, que es ordenamiento de dibujos y composición de objetos. Les soy sincero, estoy muy, muy de acuerdo en la eliminación de una de las pruebas, no de las 2. En el caso de ordenamiento de dibujos, se las describo rápidamente. El aplicador tenía 3, 4 o 5 tarjetas. En cada tarjeta tenía una imagen y esa imagen contaba una historia. Entonces usted las colocaba en un orden específico para que el cliente lo pudiera ver. Y el cliente, el evaluado, debía de ver la información y ordenarla para que esa historia que sea contada con lógica. Y entonces esa en lo particular a mí me gustaba mucho, pero sí tomaba su tiempo considerable. Entonces esa a lo mejor yo no estoy como 100% de acuerdo de la eliminación. Pero en el caso de composición de objetos sí era más complicada, porque para empezar tenía una pantalla esquemática. ¿Ustedes saben cuál es la pantalla esquemática en las pruebas WISE? No. No. Creo que más o menos es así. Pero creo que sí, ustedes lo tuvieron en WIPS o en WISC. Es como un tríptico café por fuera, ¿verdad? Y por dentro tenía como ciertas instrucciones. Que si ustedes recuerdan eso en WIPS y en WISC, nos servía para poder colocarlo como una pantalla entre el evaluado y el evaluador, para que, por ejemplo, el niño no tuviera la información, no viera las marcas que nosotros realizamos, protocolos, o que también pueda ver las respuestas. Pues sí, ¿se ubican? No, Lick. No, no lo usamos. Bueno, al menos yo no lo usé en ninguna de las dos pruebas. ¿No lo Tampoco. usaron?
Yo No, tampoco. Déjenme ver si tengo una por aquí. Creo que tengo. parece urna, Lee. ¿Perdón? Parece urna, le digo. Digamos que yo no soy el mejor para dibujar. No, pero la idea que me dice, Lee. Solo déjenme revisar si aquí tengo. ¿Cómo? No. Bueno, no tengo, pero igual voy a encender la cámara y les voy a explicar un poquito. Ok. Entonces, la pantalla esquemática era así como este cuaderno, ¿sí? Entonces, venía dobladito como un folder, pero entonces lo que usted hacía era que lo abría, ¿ok? Lo abría y lo colocaba, por ejemplo, en el caso del niño, si usted tiene al niño enfrente, entonces colocaba la pantalla y usted tenía el protocolo de este lado, o sea, tenía de este lado, ¿no? Eso es lo que lo cubría la pantalla esquemática y usted realizaba ahí las anotaciones. El problema era en composición de objetos, que cuando ustedes eran rompecabezas realmente, y eran 5 rompecabezas, y se aplicaban todos, no había descontinuación. Y entonces en la pantalla esquemática estaban todas las instrucciones adentro de cómo colocar los rompecabezas. Por ejemplo, habían algunos de los reactivos que tenía 18 partes, 18 piezas en rompecabezas, y usted como aplicador debía de colocarlos en cierto orden. Entonces, llevaba un tiempo considerable. Yo, si me preguntan así fácilmente, al quitar esa prueba, quitaron 20, 30 minutos de aplicación, porque era una prueba complicada para el aplicador, no para el aplicado, esa era la cosa. O sea, la tarea era más difícil para el aplicador que para el evaluador. Entonces, en este caso sí yo considero que fue muy buena decisión cambiar esta prueba. Y finalmente también hicieron algunos cambios en algunos procedimientos opcionales que ya no se utilizan en el caso de WISE 4. Por ejemplo, en el caso de dígitos símbolos, o claves que nosotros conocemos ahora, se utilizaba una información a nivel de, se le presentaba al individuo un cuadernillo de respuestas muy parecido al que nosotros conocemos y simplemente debía de copiarlo. Entonces, quitaba como tiempo porque realmente ni brindaba información importante. Igual el aprendizaje incidental era tratar de recordar todos los símbolos, aunque sean de desorden. Entonces, no brindaba información tan relevante y por ende decidieron eliminar. Yo estoy sumamente contento de esta situación. Sin embargo, de las 14, como les había comentado, se eliminan 2, quedan 12 y se suman 3 subpruebas nuevas, que la vamos a ver más adelante, que es rompecabezas visual, peso figurado y cancelación. ¿Ok? Siempre hago esto. Ok. Nos hemos quedado por acá. Entonces, sí. Entonces, las aplicaciones para WISE es una herramienta, como hemos visto, es una herramienta psicoeducativa, nos ayuda a evaluar el funcionamiento intelectual, nos ayuda a identificar discapacidad intelectual, también sobredotación intelectual y también poder determinar fortalezas y debilidades. Por aquí les dejo la ficha técnica para que ustedes lo puedan verificar, sin embargo nosotros ya la hemos visto.
También este es un recordatorio de la clasificación del CI según WISE 4. Algo importante que les quiero comentar por acá. Si ustedes ven y los que han llevado ya clases conmigo, saben que yo en lo particular tengo una ñañara con este tema, con esa palabra en específico, el normal. Porque ¿qué aprendieron a normal cuando les dieron ese tema introductorio de normalidad y anormalidad? ¿Qué recuerdo? Que lo que aquí podía ser normal en otro país no lo era. Exacto, un criterio geográfico, pero ¿qué más? Por ejemplo, a ver, pregunta, entre los 16 participantes, que sean honestos, sean sinceros, ¿cuántos de ustedes durante la pandemia instalaron TikTok y se volvieron, ya sea o tiktokeros o que les encanta ver videos de TikTok? Levanta la mano, sin pena. No, Lick, yo no. Ajá. Lick, yo no descargué TikTok, Lick, porque me quita un montón de tiempo, entonces sí me gustaría, sí me gusta, me hice fan de los TikTok, pero para verlos, Lick. Bueno, pero vaya, por ejemplo, si lo viéramos... ¿Usted lo tiene, Lick? No, la verdad nunca lo he descargado. Pero estaba trabajando en ese momento cuando empezó como 3 o 4 meses antes de que empezara la pandemia, estaba trabajando con una población adolescente en un colegio. Entonces, realmente yo tuve mi primer contacto con TikTok antes de la pandemia, lo tuve como en octubre de 2019. Yo sabía que por ahí venía un boom fuerte. Pero entonces, por ejemplo, en este caso, imagínense a su servidor en una condición con adolescentes en la cual todos estaban pegados viendo TikTok. Eso era normal, estadísticamente, ¿no? Porque de 20, 10, 15, 18 miraban TikTok y el resto no. ¿Cierto? Sí. Entonces, hay muchos criterios para establecer qué es normal y qué es anormal. Entonces, yo prefiero la utilización de la palabra promedio. Yo prefiero quedarme con promedio, promedio alto, promedio bajo, y aquí entre un valor de 90 y 109, yo considero que es mejor utilizar promedio. Porque, de nuevo, promedio habla específicamente a nivel estadístico, porque nosotros estamos realizando un análisis estadístico, nos está sacando de la manga esta información. Esto ha pasado por muchos procesos de estandarización para poder llegar a esos valores y poder determinar que ese valor es un valor promedio. Entonces, yo en lo particular prefiero no utilicen la palabra normal y utilicen la palabra promedio, sino que, bueno, pero yo aquí se los coloqué normal porque eso es lo que está en el texto. Vamos. Lick, es interesante cómo usted pone, bueno, a mí en específico, solo nos enseñaron deficiencia mental de 69 para abajo, pero aquí yo miro bien interesante que usted especifica, ¿verdad? Los rangos que llega hasta 29. ¿Verdad? Incluso, Eduardo, si ustedes, en anormal ustedes vieron CIE 10. No, Lick. ¿No? ¿Nadie? Déjenme, miren, la verdad que yo no estoy trabajando desde mi computadora oficial, pero déjenme ver si logro descargar ahorita el CIE 10 en PDF porque se lo quiero mostrar. Esa clasificación que ustedes ven acá va acorde con el CIE 10. El CIE 10, a diferencia del DCM, que por eso cuando yo doy anormal, creo que ¿quién llevó anormal conmigo? Creo que lo llevó Alejandra, pero Alejandra no está conectada hoy. Creo que no, Reina de Psicofisiología conmigo. Flor Angeli, no. También, Lee. Rubí, Entonces, si ustedes recuerdan, yo les enseñaba DSM y CIE 10 al mismo tiempo. Porque me gusta mucho que ustedes tengan esta oportunidad de ver las diferencias que hay. Y me encanta, si ustedes me preguntan a mí, el CIE 10, me encanta esa diferencia porque el CIE 10
hace un hincapié importante en los puntajes que puede tener a nivel de puntajes en pruebas estandarizadas de inteligencia. Entonces, déjenme revisar porque ya lo puse por acá. Ok, creo que lo voy a quedar debiendo. Lo voy a buscar mejor y se los envío posteriormente. Pero esa clasificación que ustedes ven por ahí es específicamente lo relacionado con la tabulación que realiza la Organización Mundial de la Salud, porque el diagnóstico que se utiliza es lo que les digo, o sea, a mí no me gusta como casarme con una sola idea, porque, por ejemplo, CIE-10, me encanta esa clasificación que utilizan para llegar a ese diagnóstico, porque todos sabemos que para discapacidad intelectual no es lo mismo una discapacidad intelectual leve que una profunda, ¿cierto? Pero el problema es que si me preguntan a mí, el CIE-10 tiene eso de bueno, pero tiene lo malo que solamente toma esos resultados como un condicionante para hacer el diagnóstico. Sin embargo, si me preguntan a mí, se complementa excelente con el DSM-5, porque el DSM-5 no habla de puntajes en escalas de inteligencia, pero sí habla mucho acerca de, por ejemplo, cuidados personales, qué tan posible es que un niño o un adulto se pueda adaptar a su medio, que tenga habilidades sociales. Entonces, por eso digo que me gusta mucho verlo desde las dos ópticas y tener esa concepción como un cruce de información entre los dos manuales diagnósticos. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick, tengo una consulta, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, nunca pude llegar a leer esto, pero bueno, en una medición que llevé, el licenciado mencionaba de que, bueno, las puntuaciones que hay, ¿verdad? Los intervalos de puntuaciones que hay son creados por Wechsler, ¿verdad? Para establecer a las personas dentro de estos rangos, pero que eran exclusivamente para esto. Pero, ¿qué tanto aplica esto para estas pruebas Wechsler, licenciado? O sea, que, no sé, me hizo la idea de que Wechsler había hecho hasta 69, pero al adicionar estos intervalos de más, ¿qué pasa con ello? Sí, o sea, recuerde que estos intervalos que nacen acá no son intervalos antojadizos. Eso es algo importante que lo tenemos que ver. Incluso, si no me equivoco, es más, creo que podemos volver un poco en la presentación. Vamos a ver un poco. Por aquí les había colocado en la historia que no es Wechsler el primero que inventa este proceso. Aquí está. Quiero que vean la escala Binet-Simon, que fue la que puso, digamos, en el mapa a las pruebas de inteligencia. A partir de ella nace después la prueba Stanford-Binet de Lewis Terman. Y si ustedes ven la clasificación que está ahí, es muy parecida a la que les acabo de plantear, ¿cierto? Es más, creo que no ha variado los valores. Porque creo que lo que sí bueno, obviamente lo que sí ha variado son las etiquetas. Porque si ustedes entienden inglés, ven que el valor por debajo de 20 se le consideraba como idiota, de 20 a 49 imbécil. O sea, por eso decía de que un siglo ha sido suficiente tiempo para tener que cambiar ese tipo de descripciones. Entonces, no crea que esta evaluación, esta clasificación es solo de Webster. Es una prueba que realmente, una Stanford Binet, que vino a poner en el mapa este tipo de clasificación. Así que,
si tiene alguna duda de que si consiste o que si tiene de repente los valores suficientes para poder utilizarlos, sí, sí los tiene. ¿Estamos? Perfecto, Alec. Gracias por la aclaración. Excelente. Ok, entonces hablemos un poquito acerca, que son las 8:01, vamos a llegar hasta ahí, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la estandarización de la prueba, que es la que nosotros vamos a utilizar. La prueba que nosotros estamos utilizando es la estandarización que se realizó en México. Este constó de cerca de 1.500 individuos que fueron recabados en tanto centro, norte y sur de la República Mexicana. Se tomaron en consideración características demográficas, sexo, nivel educativo, región. Se crearon grupos por edad y hubo una mayor cantidad de individuos del sexo femenino que tuvieron participación. Y obviamente, así como ustedes podrán ver en muchas investigaciones, las edades, los rangos de edad entre los 20 y los 25 años han sido de mayor proporción porque son las edades que tienden a tener como una mayor disposición para trabajar en este tipo de situaciones. Recordemos un poco que con respecto al CI, a los índices, a los 4 índices, tenemos una media de 100 puntos, puntos escalares y una desviación estándar de 15. Por otra parte, en el caso de subprueba, tenemos una media de 10 con una desviación estándar de 3. Todos todos me siguen cuando hablamos de desviación estándar, ¿verdad? Si hay alguien que no lo sigue, Sí. pues con gusto abra el micrófono. Sí, la verdad que lo escuché, pero no me acuerdo. Ok. Entonces, lo que les comentaba acerca del que nosotros utilizamos de manual moderno. En el caso de manual moderno, los materiales que nosotros utilizamos es el manual de aplicación, el manual técnico, su protocolo de registro, libretas de estímulo 1 y 2, 9 cubos, plantillas de calificación, en este caso son 3, y los últimos 2 puntos que no forman parte, digamos, del maletín de materiales, pero que los necesita, que son el cronómetro y los lápices carbón. Y finalmente vemos cómo se compone cada uno de los índices. En el caso del índice de comprensión verbal, tiene 3 pruebas, esas 3 pruebas que forman parte del CI y 4 pruebas en total. En el caso de semejanza, vocabulario e información, forman parte del CI, comprensión. Por otra parte, el índice de razonamiento perceptual, diseño con cubos, matrices y rompecabezas visual forman parte de la escala del cálculo del CI, pero figuras incompletas y balanzas o peso figurado, también cualquiera de los 2 nombres correctos, no forman parte. En el caso del índice de memoria de trabajo, reflexión de dígitos y aritmética forman parte, sucesión de números y letras no. Y finalmente, para el índice de velocidad de procesamiento, búsqueda de símbolos y claves, forma parte del CI, cancelación no. Algo importante que en 3 índices y específicamente en 3 pruebas, por ejemplo en balanzas, en sucesión de letras y números y cancelación, son los únicos que tienen restricción con respecto a la edad. Por ende, si usted evalúa a un individuo por encima de los 70 años, no podría aplicar esas 3 pruebas. Son las únicas ¿cómo les puedo decir? Como las únicas condicionantes con respecto a la edad. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la medida que nosotros vamos envejeciendo, pues obviamente hay ciertas habilidades que se van perdiendo. Y una de las habilidades que más se pierde es la rapidez, ¿verdad? Yo creo que todos recuerdan un poco la vaina de mielina. A ver, recuerdan cuando vieron psicología general y creo que a todos les pusieron a hacer
una neurona de dibujo y cuando ponen la vaina de mielina, usted, ¿qué vaina? ¿Qué es esto? Bueno, la vaina de mielina es ese recubrimiento para las neuronas que permiten la velocidad de transmisión de mensajes. Entonces, cuando vamos envejeciendo, la vaina de mielina se va desgastando hasta el hecho que incluso puede llegar a desaparecer en casos más extremos. Entonces, en el caso de estas 3 pruebas, son las 3 pruebas más sensibles a los efectos del envejecimiento. Y por eso tienen la edad de, las edades máximas. ¿Estamos? Y por aquí nos vamos a quedar entonces el día de hoy. Voy a compartir. ¿Estamos? ¿Todo bien? Clarísimos como que mañana tenemos el examen. Lick, una consulta de la estructura de la subprueba, ¿verdad? Pude ver de que comprensión, ¿verdad? Según puedo interpretar, está como complementaria. Bueno, no he leído todavía el manual, no le voy a mentir, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que si comprensión entraría como una suplementaria. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque un licenciado mencionaba que su prueba de comprensión verbal ha sido la prueba que se ha mantenido a lo largo de todas las escalas Wechsler porque tiene una buena consistencia interna y ha sido muy poca modificada. Entonces mi pregunta es, ¿aquí entra como suplementaria? Sí. Bueno, les soy sincero, de todos los índices, ¿okay? De todos los índices de razonamiento perceptual, de velocidad de procesamiento, el que es más estable es el índice de comprensión verbal. Ese es el más estable de todos, a pesar de la edad. O sea, usted puede tener 20, 25 años o tener 80, y el cúmulo de información que usted ha adquirido a través del tiempo a nivel de esas pruebas en específico no se ven mermados. O sea, usted le hace una pregunta a su abuelo, a su abuela, acerca de una palabra en específico, se la puede contestar sin ningún problema. Entonces, no solo es comprensión, semejanzas también muy buena, vocabulario e información son muy buenas. En el caso de comprensión, en lo particular, si me pregunta a mí, yo siento que es la prueba que, si me pregunta a mí, es la que menos se aplica a nuestra realidad. Porque yo recuerdo, yo me cuestionaba mucho y decía, un ítem decía, en el caso de niños, ¿qué hacer cuando usted se encuentra una carta en la calle? Yo no la recojo, yo, me pregunta a mí, yo, no sé qué hay. ¿Qué tal que sea el cobro del impuesto de guerra de un lado y se le cayó a la persona? ¿Usted qué sabe? No aplica, o sea, aplica en un mundo ideal en el que la oficina postal es una entidad legal, es una entidad, o sea, que usted da, por ejemplo. Trabaja, diga, porque aquí no existe. Sí, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, el abrir el correo es un delito federal. Aquí. ¿Me entienden? Entonces, por eso le digo, si me pregunta a mí, comprensión es muy buena, pero no se aplica a nuestra cultura, a nuestra realidad. En el caso de Wise, realmente no sé cuáles fueron el proceso que llevaron para tomar en consideración cuál iba a ser una prueba complementaria y cuál sí iba a formar parte del CI. Por ahí entró mucho en juego el tema de los análisis estadísticos. Entonces, los valores de las 3 pruebas originales que forman parte del CI son los que puntuaron más alto a nivel de correlación. Pero por eso le digo, si me pregunta a mí, para mí fue una excelente decisión porque aquí en nuestro medio es bien difícil realmente poder tratar de adaptarlo a nivel cultural. Porque nosotros vivimos en una sociedad que no permite hacer ese tipo de cosas. ¿No es cierto? O sea, ¿o qué haría si me encuentro tal artículo en la calle? Una fuente de preocupación, más bien. Entonces, por eso es que se deja como un elemento complementario.
Pero no es, o sea, no es que sea menos o no es que sea más. Incluso cuando les enseñen las versiones cortas, en las versiones cortas hay ciertos elementos que pueden ser, que usted puede tomar en consideración para que ustedes puedan tomar esa decisión. Por ejemplo, si de repente yo lo que quiero aplicar es, puedo aplicar una combinación de 5 subpruebas, por ejemplo, y puedo aplicar 2 verbales, 2 de ejecución y una de memoria, por ejemplo, lo puedo hacer. Entonces, hay diferentes combinaciones. Y la verdad, si ustedes me preguntan a mí, USR es bonita, es la mejor prueba y todo, pero no le van a pagar a usted el esfuerzo por 2 horas, 2 horas y media de aplicación. No le van a pagar tampoco todo el tiempo que va a tener que invertir. La prueba no es barata. Entonces, las versiones cortas, yo en la clínica en particular las utilizo muy frecuentemente. Muchísimo. O sea, porque la relación que hay entre un puntaje de SI con toda la prueba y un puntaje de SI con una versión corta, que en lugar de aplicar 10 pruebas, puedo aplicar 4, es muy alta. Entonces, por eso les voy a dar también esa oportunidad que ustedes puedan. ¿Estamos? ¿Todo bien? Interesante, Ale. Gracias por el dato. Sí. No, hombre, ya sabe, así que vamos a ver creo que por ahí como una semana más o menos vamos a empezar a ver ese tema de las versiones cortas. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Sí, ¿Todos clarísimos? sí. Díganme. Me puedo quedar con ustedes que le quiero preguntar algo, pero de la otra clase. Ok, no hay problema. Comentarles que ahorita subí en el campus, mientras estábamos aquí teniendo la tertulia, ya está subido el taller de WISE 4, siempre en la unidad 3, para que ustedes lo puedan ir a verificar, si hoy todavía tienen ánimo y fuerzas para continuar, ya queda por ahí subido. Lick, tengo una consulta. Díganme. Yo creo que entré como 5 minutos tarde, no me fijé bien, y estaba hablando algo del examen. Entonces, no sé si va a subir la clase para ver lo que dijo al inicio o si me explico ahorita. Sí la voy a subir, pero no les expliqué la gran cosa, realmente nada más que vamos a trabajar en parejas, algo que ustedes ya sabían. Bien. Y también voy a ampliar la cantidad de horas de trabajo. En lugar de solo contar con 4, va a tener más o menos entre 6 a 8 horas para entregarlo. Entonces va a quedar abierta la plataforma, más o menos como de 8 de la mañana a 10, 11 de la noche, principalmente para los que llegan al final, que tienen la aplicación de 5 de la tarde en adelante, para que tengan como hasta las 11 de la noche. ¿Qué más? Eso, y de ahí les había dicho de que no iban a hacer informe, lo único que van a hacer es el tema de análisis e interpretación de resultados. Obviamente tiene que ser vaciado, el CASIC, por eso van a trabajar en parejas, y 4 combinaciones de escalas de validez, para que ustedes expliquen que no quiero, en esas escalas de validez, no quiero que escriban escalas de validez. O sea, que redacten como ustedes redactarían el informe, sino que usted me explique a mí, como que yo no sé nada de MPI, y usted me diga a mí, esta combinación significa esto, significa tener una buena actitud, una mala actitud, está tratando de asumir síntomas o tratando de fingir síntomas o tratando de aparentar una buena estabilidad, etcétera. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el lunes. Digo yo que vamos a tener internet. Digo yo que vamos a tener luz. Así que creo que vamos a poder vernos el día lunes. Si no, cualquier cosa, ya saben, quedamos en comunicación vía correo electrónico. Listo, pórtense bien, pasen un buen fin de semana.
Listo, Igual. Lick, gracias. Igual. Bye. Gracias, Lee, que te buenas noches. Igualmente. Gracias, Lick. Vemos. Y ya está abierto el foro también, por cierto. Listo. Ok. Bueno, lo que le quería preguntar es que yo no